Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. Dentro episodio. Muy buenas. En el episodio de hoy estamos con Leire Kial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Para quien no te conozca, Leire es licenciada en antropología, también máster en sexología y máster en psicopatología y clínica psicoanalítica. También es coautora del libro Prohibir la manzana y encontrar la serpiente, una aproximación crítica al feminismo de cuarta generación. Y también es directora de Tantra Secret Spa, que es un espacio físico en Madrid y Barcelona dedicado a las artes eróticas. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, Marc. Pues para empezar, en esta presentación he obviado un concepto también que me llamó la atención, que lo tienes en tu biografía de Instagram, ¿no? Que es, de hecho, lo primero que pones, ¿no? Que eres erotóloga. ¿Puedes explicar un poco a qué se dedica una erotóloga o yo qué sé, o qué es la erotología? La erotología, bueno, es un concepto que aborda todas las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, pero no solo la sexualidad, también todo lo que tiene que ver con las pertenencias, con las identidades, más allá de las identidades puramente sexuales. Es decir, que sería un planteamiento, un paradigma para entender toda la cuestión de la identidad, de la pertenencia, de la práctica corporal y también de cómo se conforma la comunidad, el grupo de pertenencia en otras claves. Y bueno, para mí el autor de referencia sería Bataille, Ujú. pero Bataille utiliza otros autores de referencia que también estarían esos autores ahí, ¿no? Creo que el planteamiento, el paradigma es antropológico, o sea, es en clave antropológica, en la lectura que yo hago, y creo que la erotología, digamos que afronta los discursos sexológicos o psicoanalíticos con una perspectiva antropológica y en clave erotológica, Ujú. partiendo de la idea de que el ser humano es un ser erótico. ¿Podrías poner algún ejemplo, es decir, de todo este concepto que dices, ¿no? Que analiza la identidad más allá de la sexualidad, ¿no? ¿Qué clase de conceptos se analizan en la erotología o qué se tiene en cuenta, ¿no? De la identidad de un humano o cómo convive con la comunidad? ¿Qué clase de conceptos se analizan? Habría un concepto fundamental, que es el de comunidad, el de la comunitas, que no sería lo que tenemos sí es lo que, a ver, no es lo que tenemos en común que nos iguala, sino es aquello que en común nos diferencia y cómo se establecen, cómo se ordenan los límites que establecen lo que es una identidad, una pertenencia, ¿no? ¿Qué es lo Ujú. que hace que pertenezcas al grupo de las mujeres, al grupo de o sea, cómo se dan ese tipo de entramados y cómo se hacen esas fusiones humanas que te ubican en un grupo, ¿no? Ahora mismo en la posmodernidad y en concreto en este momento que estamos viviendo, digamos que yo lo analizo un poco, esto es una teoría mía, pero creo que si en la modernidad el individuo fue un individuo delimitado, ¿no? Un individuo que emana de la aparición del espacio físico de la ciudad, del intercambio comercial en la ciudad y de la delimitación del Estado-nación, etcétera, etcétera, ¿no? De un Estado en las condiciones que sean en la modernidad y tal. Eso genera una antropología, una modalidad de ser humano, todo eso, digamos que, y una modalidad de sociedad, que sería la sociedad disciplinaria. Ahora mismo yo entiendo que ha habido un cambio, que espacio de intercambio ya no es la ciudad, es el mundo virtual. Ujú. La pertenencia ya no es la nación, el Estado, sino que hay muchas pertenencias y esas pertenencias que son fluctuantes, o sea, que son cambiantes, generan también unas formas de subjetividad muy concretas, ¿no? Y eso es el nuevo ser humano, ¿no? Sería la nueva antropología en la que estamos viendo. Y yo creo que para entender todos esos cambios de identidad, de pertenencia, esta crisis tan radical que estamos viviendo,
se afronta mejor desde una perspectiva erotológica que con las claves clásicas que ha tenido desde la antropología hasta la sexología para explicar lo que es el ser humano, el propio psicoanálisis, ¿no? Que son saberes que aparecen en un momento muy concreto, en un momento histórico, político, cultural muy concreto y que permiten hablar una realidad muy concreta. Pero ante la realidad que estamos viviendo hacen falta también nuevos paradigmas de interpretación y nuevas claves, ¿no? Para entender lo que somos desde otros registros que expliquen mejor esto que nos está sucediendo y nos permita de alguna manera vincularnos con cierto equilibrio, ¿no? Pues mira, ahora que le has dado esta importancia, ¿no?, a los espacios virtuales, yo, por supuesto, sin una reflexión tan profunda, pero muchas veces hablo así de manera coloquial con mis amigos y con otras personas, ¿no?, que trabajamos online del concepto de un poco de construir tu ciudad digital, ¿no? Y yo hago esta distinción, ¿no? Que tú, pues eso, en una ciudad física, ¿no? Pues tienes los negocios que hay alrededor, las amistades o las relaciones que puedes establecer en esos lugares físicos, y que por supuesto están muy bien, pero que no son lugares, digamos, que tú puedes elegir porque ya están ahí de antemano, ¿no? En cambio, lo que supone la construcción de tu ciudad digital es que tú, a través de las relaciones, ¿no?, que haces en Internet con otros profesionales o con personas que tienen gustos afines, pues puedes poner ahí tu ciudad y ahí tienes el negocio que tú quieres visitar, ahí tienes a los amigos que eliges, y este espacio de una manera sí que lo puedes construir tú libremente porque tú eliges esas relaciones y tú pones esos edificios y pones esas personas, ¿no? Y eso de alguna manera tampoco es que lo haya pensado mucho, pero supongo que también delimita tu identidad, ¿no? Tu forma de relacionarte después con las personas o con el mundo. Efectivamente, ¿no? ¿A dónde perteneces? Porque para ti puede ser mucho más determinante el tipo de conexiones y interacciones que tienes en el mundo virtual ahora mismo y esas redes de afinidad y esos que realmente lo que pasa en tu ciudad, ¿no? Y eso habla de un cambio de mundo, ¿no? O sea, estamos en otro mundo. Entonces, el problema, yo creo que uno de los problemas que tenemos y que tiene el feminismo y que o sea, creo que ahora hay un problema de diálogo muy importante entre los hombres y las mujeres y tiene que ver con que es que los saberes que manejamos sobre lo que somos hombres y mujeres son saberes que están contextualizados en un mundo que ya no existe. Entonces, hace falta generar otros saberes que tengan en cuenta las nuevas modalidades de relación, las nuevas modalidades de pertenencia, la realidad en la que estamos, ¿no? Porque si no hay una distorsión que yo creo que es algo que todos tenemos muy presente, ¿no? Es como si estamos metidos en un mundo para el que no tiene sentido lo que sabemos, ¿no? O sea, todos los discursos sobre las mujeres, la libertad, o sea, parece que es como un discurso que hable de otro mundo, que no es el que de verdad vivimos, ¿no? Es como si hubiera una desconexión total entre los discursos que hablan de lo que somos y las prácticas vitales que estamos llevando ahora mismo. Y en ese contexto, pues yo o sea, empecé a como a observar en qué mundo estoy, ¿no? Ujú. Y me parece que la aportación que hace Bataille, pues por cómo él plantea que serán las vinculaciones y por la base antropológica que utiliza, que es la teoría sobre el don y todo esto, que son sociedades que se fusionan en unas claves pues muy rocambolescas y tal, pero que hablan de unas formas como de agrupaciones y tal, muy volubles, eh, sometidas a, digamos, o sea, muy inestables y que de alguna manera dan claves para entender el momento en el que estamos y cómo se dan nuestras pertenencias y nuestras identidades reales. No lo que nos dicen que los hombres y las mujeres, que luego todo el mundo dice, pero ¿de qué están hablando? Pero si mi vida no es así, ¿no? Y claro, es que nuestra vida realmente no se está hablando o sea, no estamos hablando de cuáles son nuestras verdaderas realidades, ¿no? Para empezar, hablamos como si viviésemos en el mundo, en la ciudad, y no vivimos en la ciudad, vivimos la mayoría del tiempo en el mundo virtual y sobre todo algunos de nosotros, ¿no? Que luego igual hay gente que no tiene redes y tal, y esa gente pues sí les es más aplicable cierto discurso, pero muchas personas, yo misma, seguramente tú y tal, tenemos una realidad que van por otro lugar y esas pertenencias y se explican de otras maneras, ¿no? Y bueno, yo he estado pensando sobre todo esto y bueno, y estoy ahora como lanzando conceptos y planteando un poco mi majarada. Bueno, es una majarada como muy interesante, ¿no? Porque, claro, o sea, a la hora de definir, por ejemplo, lo que las personas consideran, ¿no?, que es más importante en sus vidas o que delimitan más, ¿no?, su identidad o lo que valoran, las cosas que valoran más, ¿no?, luego a la hora de tomar decisiones, pues que quizá tradicionalmente, pues esto, ¿no?, se ha tendido a intentar
analizar más las cosas, por ejemplo, en clave de clase social, ¿no? Y, pues que las personas que pertenecen a la misma clase social han de pensar similar. O por el espacio físico, pues las personas que viven en una determinada región, pues se supone que quizá tienen más intereses por algo que ocurre en esa región, pero quizás están abriendo una nueva serie de intereses o de valores que ocurren en este espacio virtual que se les está escapando, no sé, pues a los analistas o incluso a los políticos, y que hay gente pues que valora más ese tipo de vida o de temas que trata a través de Mm. Internet o a través de lo digital, que luego las categorías que siempre se han dicho, ¿no? Que tratan de universalizar o de colectivizar por otras categorías que quizá ya no lo sé, ya no lo sirven. No lo he pensado mucho sobre el tema, pero me parece como súper interesante. Sí, hay algo hecho, hay algún trabajo hecho en antropología, sobre antropología de la globalización, que planteó un concepto que a mí me ha sido muy útil para pensar en todo esto, que es el concepto de eh, dispositivo de ritualización extendida. Es Ujú, la idea, por ejemplo, de que cualquier persona ahora mismo en cualquier lugar del mundo sabe lo que significa una Coca-Cola y sabe ujú, lo que es una Coca-Cola, ¿no? Entonces, digamos que por primera vez en la humanidad hay unos símbolos que son casi universales, que contienen una serie de significados sobre, pues yo qué sé, ¿no? Sobre porque la Coca-Cola tiene algo que tiene que ver con la libertad, o sea, tiene una carga simbólica que todo el mundo conoce, ¿no? O sea, y como la Coca-Cola, pues varias cosas, ¿no? La pornografía también estaría operando como una especie de dispositivo de ritualización extendida a gran escala, ¿no? Y en concreto con el tema de la pornografía me he centrado, o sea, he hecho un trabajo un poco más intelectual, más profundo, porque es el tema que me interesa, pero bueno, por resumirlo un poco, y esta hipótesis es mía, o sea, esta idea es mía, y yo creo que ahora mismo el hecho de que en las redes sociales, o sea, en Internet se esté buscando como primer contenido el contenido pornográfico y haciendo un poco, revisando un poco las etnografías y sabiendo la función que ha tenido el sexo como clave vinculatoria, y esto también está en Bataille, es decir, lo primero que hace un forastero cuando va a un lugar es tener relaciones sexuales, ¿no? Cuando unos tiranos, bueno, cuando un bando de una guerra invade otro territorio, lo primero que hace es violar a las mujeres, ¿no? O sea, el sexo tiene algo que tiene que ver con la vinculación y con la pertenencia, que genera una fusión identitaria que genera una nueva comunidad, ¿no? Y esto lo vemos claramente en el parentesco y en lo que es la familia, cómo se conforma la familia a través de la relación sexual, aunque luego se tengan o no hijos, ¿no? Pero el hecho de cerrar el matrimonio, la relación sexual, genera una identidad nueva y tal. Y el sexo siempre ha tenido una función más allá de la reproductora que tiene que ver con la vinculación y con la identidad y con la pertenencia. En ese sentido, el hecho de que la pornografía ahora mismo sea se esté consumiendo a gran escala como se está consumiendo, yo entiendo que tiene una función claramente vinculativa a nivel colectivo global. Creo que es una de las grandes claves de la globalización. Y creo que es un trabajo intelectual que no se ha hecho y que no se afronta, no se estudia la dimensión vinculativa a nivel de universalidad que está teniendo la pornografía, pues porque es pornografía, ¿no? Por una cuestión de tabú y de, pues yo qué sé, ¿no? Que parece que es algo sucio plantearse que pueda estar cumpliendo una función tan, digamos, tan determinante en la constitución de este nuevo mundo que estamos viendo, ¿no? Y va un poco por ahí todo mi trabajo y todo esto. O sea, este tipo de hipótesis y este tipo de lecturas que son en otras claves que igual son un poco, no políticamente incorrectas, pero sí poco frecuentes, ¿no? El plantear que a lo mejor la pornografía puede estar directamente relacionada con una identidad global, ¿no? Y con una idea antropológica de lo que es el ser humano. Porque piensa también que el hecho de que, o sea, el sexo es algo, o sea, es un territorio que está oculto en la mirada social, ¿no? O sea, nos vinculamos y la sexualidad es algo que está soterrado. Digamos que en el juego social no vale plantear abiertamente lo sexual, aunque sabemos que está ahí. Entonces, hay una incógnita siempre alrededor pues de cómo es el sexo de los demás. Realmente no sabemos lo que hacen los demás en sus camas, ¿no? Entonces, alrededor del sexo falta información. Y la pornografía nos da esa información, nos hace ver lo que hacen los demás cuando no les vemos. Entonces, el hecho de que por primera vez en la historia tengamos acceso a tan posibilidades que como nos muestra la pornografía, también genera una antropología, una idea de lo que es el ser humano y de lo que hace el ser humano en su intimidad. O sea, y esto es algo que no siempre ha estado ahí. Sí ha habido en literatura erótica, en Grecia también había representaciones eróticas, los paganos, yo qué sé, ya en las cuevas se pintaban falos. O sea, la pornografía siempre ha estado ahí en sus formas más rudimentarias también. Pero a gran escala y como está viendo ahora, y con semejante producción de pornografía, yo creo que es un elemento central
en la nueva antropología contemporánea que no se tiene en cuenta pues por una cuestión de moral, ¿no? Y bueno, pues yo he hecho un poco he pensado un poco en todo esto. Pequeña interrupción que hemos tenido que cambiarnos de Zoom a Google Meet, pero aquí seguimos. Cuando decías que la pornografía era una forma de vinculación, solo para también como para aclararlo, ¿te referías a una vinculación en el sentido de que toda la sociedad, la mayor parte de ella, consume pornografía y como que ese es el vínculo que tenemos entre nosotros? ¿O te referías más a esto, a que es algo que todos estamos, es decir, que todos estamos empezando, o bueno, empezando entre comillas, que todos estamos descubriendo las formas estas de intimidad que decías, ¿no? Que antes no eran tan evidentes o que costaba más llegar hasta ellas, ¿no? Y que estamos como vislumbrando entre todos pues una serie de prácticas quizá a la que no estábamos acostumbrados o que incluso pueden ser un poco diferentes a lo que nosotros estamos haciendo en nuestras casas. ¿O a qué te referías cuando hablabas de vinculación? A ver, lo primero, no es exactamente la pornografía lo vinculativo, sino la sexualidad tiene algo de vinculativo, también de rito de Vale. paso. Está más digamos, en el estadio liminal de la sexualidad, ¿no? También tiene algo del paso de la pertenencia, de la transformación identitaria, pero bueno, esto lo tengo que desarrollar mucho más. Ahora mismo es un poco complicado exponer todo eso porque tendría que utilizar bastante teoría antropológica. Y es un poco, pero bueno, resumiendo, no es tanto que la pornografía como la sexualidad. La pornografía, que no deja de ser una representación de eso que subyace a los acuerdos sociales, esas fuerzas reprimidas sobre las que se sostiene la vida social y para las que no hay imagen. O sea, normalmente incluso habiendo pornografía, incluso habiendo representaciones eróticas, es como que son, o sea, digamos que el significado que tienen esas representaciones es muy inestable, ¿no? Es como si supiésemos que hay una especie de ausencia de esencia en la sexualidad y que la pornografía es eso, pero podría ser otra cosa, ¿no? Es como algo ahí, es como si por un lado pondríamos en la sexualidad algo de nuestra esencia más pura, pero a la vez esa esencia estuviese continuamente corrompida, ¿no? Corrompida por algo de lo sucio, de lo bestial también, de la animalidad que emerge en ese territorio y que no sería propiamente humana. Entonces hay algo con la sexualidad que tiene como esta especie de contradicción, ¿no? Que por un lado parece que es lo más innato, lo más puro, pero a la vez también es que por ahí entra incluso el mundo salvaje, ¿no? Entonces, la pornografía, al representar todas esas fuerzas, digamos que genera también un discurso antropológico en el sentido de que explica, genera una idea de lo que es el ser humano, ¿no? Y yo qué sé, los victorianos, por ejemplo, tenían una sexualidad, luego lo que hacían en sus camas era otra cosa, ¿no? Pero las representaciones con los pañuelos, todo esto, o sea, había una serie de representaciones artísticas, pornográficas, etcétera, que generaban también una idea de lo que era el ser humano en su intimidad. Y nosotros ahora lo tenemos. Y la particularidad es que ahora esas imágenes, o sea, inundan toda la humanidad. O sea, eso tiene un impacto, porque es que eso llega a todos los lugares del planeta. Y es un relato sobre lo más íntimo de lo que es el ser humano. Eso tiene un impacto. O sea, eso transforma la antropología de todas las culturas en un punto en común que tiene que ver además con esa idea esencial, aunque también adulterada, de lo que es el ser humano. Y yo creo que este evento no se está valorando con la suficiente seriedad y la transformación que puede suponer esto a nivel de construcción de lo que es el ser humano, o sea, de idea de lo que es el ser humano, pues porque es la pornografía, ¿no? Y además es que estamos con discursos casi como moralistas, ¿no? De que si la violencia sexual, o sea, es como, ¿no? Que si genera violaciones, que si no violaciones, que si no violaciones, y parece que nadie esté afrontando ese fenómeno con la envergadura que yo creo que tiene, ¿no? O sea, que en tu opinión se está tomando solo una visión como muy, muy limitada, quizá también mediada por ciertos intereses, para hacer un discurso concreto sobre la pornografía y obviando pues todos los otros ámbitos de reflexión que quizá también Pasa pueden lo estar mismo, interesadamente silenciados, ¿no? O algo similar. pasa un poco lo mismo que con el resto de discursos, ¿no? Que son discursos que pertenecen a un mundo
que no es el que se está viviendo, porque la pornografía se da en el mundo virtual. Y luego dicen, no, las manadas, patatín, patatán, bueno, no lo sé, ¿no? Nunca se ha estudiado tanto la violencia sexual, yo qué sé, ¿no? Pero que la pornografía es un fenómeno sobre todo del mundo virtual, no tanto del mundo real. Entonces, los discursos que hay sobre la pornografía, si te fijas, son del mundo real. Ujú. Pues porque no hay unos discursos que afronten la realidad que estamos viviendo en toda su complejidad. No se ha dado ese salto todavía a nivel teórico, ¿no? No se ha pensado el mundo en unas claves que expliquen la cotidianidad que ahora vivimos, ¿no? Con las redes sociales, con, bueno, ¿no? Esta especie como de dispositivos híbridos, ¿no? También con la justicia, con todo, ¿no? Parece la información, la verdad, parece que hay un territorio que está en el mundo físico y otro que está en el virtual, ¿no? Y como yo qué sé, ¿no? Pero los relatos no son o sea, no corresponden al fenómeno, sino pues eso, ¿no? A la violencia, es como pornografía, violencia sexual, que si violaciones, y luego encima esto, pues eso, ¿no? Van a los colegios y a los adolescentes les cuentan el rollo de la pornografía, luego los adolescentes van a casa, se meten ahí y miran y ven que siguen vivos, que es como un poco lo que pasaba con todas aquellas políticas sobre el consumo de tóxicos, ¿no? Tan alarmistas, tan tal, que claro, luego la gente salía, probaba el éxtasis y dice, pero si esto es lo mejor del mundo, ¿qué me están contando, no? Que te mueres, que si no sé qué. Y pasa un poco lo mismo con la pornografía. Y eso es un problema, o sea, es una carencia muy seria que se está teniendo, ¿no? Con todo el tema de la educación sexual, que al final son cuestiones que yo creo que responden más pues a intereses de gremios profesionales y a, bueno, ¿no? A intereses muy concretos de ciertos grupos y tal, que realmente a dar una explicación y afrontar el evento que está sucediendo, ¿no? Pues porque no hay pensamiento independiente, pues porque además en España que está todo como un poco así mediado por lo público, o sea, como esta cosa que tenemos, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? Es todo como muy complejo, ¿no? Lo estabas ligando también a la globalización, ¿no? De decir que la pornografía se ha convertido en un fenómeno de masas, ¿no? Que ya se está entendiendo prácticamente en todo el mundo. Y a mí se me ocurre como la globalización también ha implicado mucho que lo que termina triunfando, lo que se vuelve hegemónico son las narrativas occidentales. ¿Crees que con la sexualidad o el erotismo está pasando lo mismo? Que se está exportando un erotismo de corte, vamos a decir, yo no sé las categorías, pero de corte más occidentalizado a otras partes del mundo y que eso también puede generar quizá resistencias o no lo sé, que se están normalizando las prácticas o las formas de relacionarse de los cuerpos occidentales a otros países. Bueno, yo creo que ahora en pornografía hay categorías de todo, ¿no? Ujú. Chinas haciendo no sé cuánto, en no sé quién, o sea, enanos no sé cómo, obesos, o sea, no sé, altos, bajos, yo qué sé, o sea, hay como todos los cuerpos están ahí practicando algún tipo de intimidad, ¿no? Y hombres con hombres o mujeres con hombres, o sea, quiero decir, ahí Así me refería a la categoría como conceptual de más idea, de como un erotismo más occidental o tal. Obviamente no me voy a hacer aquí el santo como si no conociera las categorías de Pornhub. A ver, esto no, no cuela, no cuela. Pero a eso me refería, ¿no? Que si existe un erotismo occidental, un erotismo oriental, si el modelo que se está exportando con la masificación de la pornografía invade otros tipos de erotismo, ¿no? Porque se está volviendo hegemónico, o sea, esta reflexión. es que yo creo que la pornografía no es que no sea erotismo, pero es que es Ujú, una parcela, o sea, lo que es la práctica corporal, o sea, lo que digamos que comúnmente se conoce como erotismo, que es como un residuo o sea, como una parte muy pequeña de la sexualidad que tendría que ver con las prácticas corporales, eh, ujú, yo entiendo el erotismo como algo mucho más complejo. ujú, Entonces, la pornografía, aunque es una parte de la erótica, no es la erótica, no es o sea, es una parte de la erótica y ujú. es erótica, pero o sea, no es la erótica, ¿no? Sino es una erótica muy concreta, ¿no? Bueno, que yo creo que sí es muy importante en el sentido de que genera una idea sobre el ser humano, sobre la intimidad y tal, y, y que yo realmente, claro, es complicado, ¿no? Decir si esa representación que se está haciendo de la intimidad responde a un canon occidentalizado, etnocentrista, bueno, ¿no? De lo que puede ser el mundo eh, más occidental y tal. Yo creo que es un poco complicado, posiblemente sí,
pero como ocurre con, pues yo qué sé, ¿no? ¿Por qué el idioma que más se habla es el inglés? O sea, quiero decir, es algo que tiene que ver con, pues, cómo se ha dado el mundo, ¿no? Y con características de cómo es nuestra cultura y cómo son otras culturas, ¿no? Y cómo se expanden unas otras y cómo se van fusionando las identidades y todo esto, ¿no? Lo Y mismo que habla... pasa con la Coca-Cola, ¿sabes? Ujú. O sea, hay una Coca, tú vas ahora a China, a un pueblo de China enano tal, y tienes una Coca-Cola seguro. O sea, vas a la montaña y ahí va a haber una máquina de Coca-Cola. Pero tú vienes a Madrid y a lo mejor no encuentras la bebida china, ¿sabes? O no la encuentras en cualquier sitio como la Coca-Cola. A pesar de que China es una potencia muy importante, ¿eh? Pues imagínate con una, yo qué sé, ¿no? Con una bebida de los mongoles, ¿no? Ujú. Sí, esto, bueno, pasa, yo también me gusta compararlo con el fenómeno Starbucks, ¿no? Pues que acabas viajando a otros países y en vez de ir a las cafeterías locales, acabas como en el Starbucks tomando el mismo café que tomarías en tu casa, ¿no? Y este fenómeno también, supongo que de la Coca-Cola, del Starbucks, del McDonald's, del Burger King y todo esto, hace que las ciudades cada vez estén en Oriente o en Occidente, se parezcan más unas a las otras, ¿no? Este es un fenómeno que también tiene que ver con este mundo nuestro, ¿no? Ujú. El que o sea, pero que tiene que ver con esa identidad global que se está construyendo y Sí. que luego acaba encarnándose en las propias ciudades, ¿no? Ujú. Pero la forma, o sea, digamos que la expansión, la ritualización de esos elementos es mayoritariamente por la vía virtual, ni Ujú. siquiera por la televisión, o sea, son formas de expansión, que sobre todo las redes, la gente que entra a mirar lo que pasa, o sea, no sé, no son unas vías y eso acaba luego tomando una forma, ¿no? Hablabas también, has sacado el tema de la educación en las escuelas, ¿no? Que a tu modo de ver se está abordando de una forma que interesada, ¿no? ¿Cómo crees que se debería abordar el tema en las escuelas de la sexualidad o la erótica o como le quieras llamar? Yo siempre, o sea, yo, aunque he estudiado sexología, yo estoy, no sé si en contra es la palabra, pero no comparto la idea de que la educación sexual, de que a la gente hay que educarla sexualmente. Ujú. O sea, yo creo que la sexualidad es algo que uno va creando. Ujú. Creo que a lo mejor es apropiado y seguramente lo es, pues porque hay enfermedades de transmisión sexual y tal. Aunque también el plantear esa información depende de cómo se plantee, pues da una idea de que la sexualidad puede ser estar vinculada con la enfermedad y no con el placer, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final todo el mundo descubre que la sexualidad está vinculada con el placer principalmente y que lo de las ETS es un daño colateral, Ujú. no el centro de la sexualidad, ¿no? Porque mira que nos han bombardeado en diferentes momentos de la historia y nos han intentado meter que la sexualidad es un pecado, que la sexualidad es amoral, que la sexualidad es una enfermedad, que la sexualidad corrompe, y aquí seguimos a lo nuestro. O sea, quiero decir, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, a mí lo de la educación sexual, yo no me la creo. No me la creo y además creo que es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que se plantea que es. Entonces, yo soy partidaria de que la gente descubra la sexualidad a su ritmo, con sus propios recursos, con su propia creatividad, porque creo que de alguna manera, por esto que te contaba de que es un territorio íntimo y que a salvo también del acceso de la sociedad, ¿no? Porque el hecho de que sea un tabú, algo que ocurre sin control, tiene una parte, digamos, negativa, que es que la que no es visible, la que tiene esta cosa como tenebrosa o tal, pero también una muy positiva, ¿no? Y es que está a salvo de un montón de injerencia de la sociedad, ¿no? Y en el momento que ya en las instituciones, en los colegios y tal, ya se empieza a hablar de cómo se hace, de cómo no se hace, o sea, es que a mí eso me parece totalitario. O sea, me parece que es como invadir un espacio que es de lo más precioso que tenemos de cara a defender cierta soberanía frente al mundo. O sea, cierto espacio en el que aquí entro yo. Aquí no entra nadie más, entro yo y la persona que está conmigo o las personas que están conmigo y aquí decidimos y ya está, ¿no? Aquí no hay una manera de hacerlo. O sea, creo que esa esencia como eh, eh, esta falta de esencia de la sexualidad, en el momento que se empiezan a generar estos discursos, ¿no? Con la esta del cuidado, del consentimiento, ¿no? Al final lo que se está haciendo es meterse en un territorio para normativizarlo, ¿no?
O sea, para eso en el mejor de los casos. Y luego ya, pues bueno, ¿no? Todas estas redes, y luego la cuestión como más mundana, ¿no? Pues las redes clientelares que se montan ahí, los intereses, ¿no? que puede haber en las diferentes agentes, ¿no? que obtienen beneficios por intervenir en ese tipo de situaciones supuestamente conflictivas o violentas, tal, pues no sé, ¿no? Como desde policía hasta educadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera, un montón de gente interesada en que interesada no porque sea mala, sino porque saca algún interés directo de que exista la violencia sexual, ¿no? Entonces, a mí todo esto me provoca mucho rechazo, no me lo creo. No, yo lo que ya sé del ser humano, que creo que es un poco por las cosas que he vivido, pues es que yo no me lo creo, lo siento. Y, por ejemplo, se me ocurre porque hace poco también se estaba, bueno, al menos en mis círculos se estaba hablando de esto de si no fuera tan educación sexual, pero, por ejemplo, otro concepto tipo más conciencia sexual o, por ejemplo, pienso en los niños y las niñas que son muy pequeños y que se pueda enseñar en las escuelas, por ejemplo, el establecimiento de límites o que los niños y las niñas tengan conciencia de que hay cosas que no se tienen que dejar de hacer o que no es normal que un adulto les haga, ¿no? Porque a veces se ha visto que la educación sexual en las escuelas como que entra de todo, ¿no? Y como que hay muchos temas, pero parece, o a mí me da la sensación de que hay algunos ámbitos que puede ser beneficioso de que hay niños que por A o por B, pues sus padres quizá no les han enseñado todavía o les han introducido estos límites y que se descubre que a través de ciertos talleres o charlas en el colegio se dan cuenta de que hay adultos que les están haciendo cosas que no, bueno, pues que no deberían pasar por ahí, ¿no? Sí. Claro, esto es lo mismo que lo de las ETS, ¿no? O sea, la dimensión de la sexualidad que efectivamente, que para mí no es una dimensión de la sexualidad, sino sería una dimensión de la enfermedad. Incumbe a la sexualidad y un territorio de la violencia que se da en la sexualidad, ¿no? Pero para mí no es lo propio de la sexualidad. Para mí, pues a lo mejor habría que prevenir a los niños en educación en límites y enseñarles no solo los límites con la sexualidad, sino también los límites pues, de que no les pueden insultar, de que no les pueden tal, y más en otras claves, ¿no? Educación en la salud y enseñarte pues a que además que tienes que comer cierta cantidad de proteínas y cierta tal, pues cuando cuando vas a practicar con otros cuerpos, lo que sea, pues tienes que tomar los medios porque existe un tal. Pero lo metería no tanto o sea, no haría digamos, un cajón de la sexualidad en el que la sexualidad tiene que ver con problemas, como que una sección de problemas en los que están problemas que igual que son de tipo de alimentación, pues también están los sexuales y de igual que te enseñan que tu vecino no te puede insultar cuando bajas en el ascensor, pues que te enseñen que el vecino tampoco te puede tocar el culo en el ascensor. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Es que mientras también cuando has dicho el concepto de soberanía, a mí como que lo he relacionado muy rápido. No sé si la gente lo relaciona tan rápido, ¿no? Pero que es decir, que tú aprender dónde están tus límites tiene mucho de que seas capaz de defender o de eso, de que no invadan tu espacio. Tiene un ejercicio también muy, muy propio de soberanía, de defensa de tu libertad al final, ¿no? Sí, o sea, que se puede proponer en positivo. Sí, claro, pero es que esa soberanía, o sea, que yo defiendo, pasa porque el Estado no entra ni a través de los dispositivos de educación en mi intimidad. Siempre que sea libre, obviamente, ¿no? Si no es que estamos hablando de violencia, no de sexo. Y estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de enfermedad, no de sexo. Pero no, a mí no viene nadie a decirme cómo tengo que follar. No Por supuesto. O sea, o cómo tengo que desear o a quién tengo que amar, ¿no? O sea, no. Siempre que, obviamente, estamos hablando del territorio de la libertad sexual, no de la violencia, porque es que es muy triste que, claro, con este tipo de educación sexual, es que parece que se habla lo mismo cuando se habla de deseo que cuando se habla de violencia que cuando se habla de enfermedad. Como, es que no, mira, perdona, a mí las enfermedades de transmisión sexual me las metes en educación para la salud y las límites en lo de violencia, y la sexualidad no me la toques, por favor. O sea, déjame en paz, aquí fuera. Sí que es verdad, sí que es verdad que, o sea, que planteado así, pues sí que es verdad que cuando piensas en la educación sexual o en el tipo de sexualidad que se explica, pues siempre está asociada a esto, ¿no? Al peligro, al ir con cuidado, a las cosas malas que te pueden pasar y no en positivo, como lo dices tú, como crees que se debería vivir. Claro, es que es por ahí que se te meten, ¿no? O sea, es por ahí que se van a meter. Si no, el ves enseguida cómo se cuelan. Entonces tiene que haber algo ahí porque legitime, tiene que entrar a casa, ¿no? Es como los puntos violetas en las fiestas.
Hombre, es que si te dicen que te van a ir a vigilar en la fiesta, ¿cómo ligas? Pues le dices, mira, pues no. Claro, no, es que vamos por si violan a alguien. Entonces, bueno, pues claro, no, siempre ha sido la misma estrategia. El miedo es poderoso, jugar con el miedo. Sí. Has dicho también que siempre está como muy asociada la sexualidad al pecado, ¿no? A la bestialidad. ¿Cuánto de herencia crees que tenemos todavía en 2023 de la tradición cristiana en este sentido? ¿O crees que es muy universal? Si supongo que has comparado estas concepciones en otras culturas, ¿o crees que es Sí, bastante a ver, universal? creo, o sea, la sexualidad siempre ha sido un territorio bastante sospechoso, a veces menos, a veces más, pero siempre ha suscitado miedo, ¿no? Pues porque es algo que está resguardado de las prácticas sociales y es una información que no, para lo que no tenemos representación, y las representaciones que tenemos siempre son un poco así de un arte un poco cuestionable moralmente, ¿no? Pues desde la literatura erótica, pornografía y tal, y también porque digamos, está el miedo de que por ahí se filtra la bestialidad, ¿no? La parte más animal del ser humano. Eso siempre ha estado ahí y además yo creo que es una de las grandezas de ese terreno, ¿no? Lo que le da una soberanía propia y lo que lo hace, o para mí por lo menos lo que lo hace estimulante y diferente al resto de prácticas humanas, ¿no? Y de acontecimientos humanos, ¿no? Siempre se les culpa a los cristianos. Y hombre, han hecho cosas, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero han hecho muchas cosas. Cositas. Pero también es verdad que en ciertas cuestiones, en ciertos momentos, pues por ejemplo, en Grecia los cristianos defendían una literatura erótica que los estoicos no, o sea, los estoicos eran mucho más, digamos, moralistas que algunos poetas cristianos. Y de hecho, en cierto momento de la historia, en concreto en Alemania, hubo rituales en la propia iglesia, se daban prácticas sexuales en la misa. Interesante. Sí, se conoce como risus pachalis, es un ritual, búscalo, es muy interesante. Y se llegaba a tener sexo en la misa cristiana y no estamos hablando de un Orgía, estás hablando de tiempo. orgía, no de No, parejas no, 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 apartadas en la mesa. era una especie de encarnación de la vivencia divina que pasaba por la risa y también por el sexo, porque la risa y el sexo tienen mucha conexión y también el miedo. O sea, el miedo, la risa y el placer sensual están muy conectados y la comida en cierto sentido. Y en las misas o sea, que los cristianos han tenido cosas tal, pero también en momentos han sido muy libertinos. Y luego el cristianismo tiene una cosa que es muy potente, que es la cosa del perdón, ¿no? Y que también digamos que los pecados de la carne no son pecados tan graves como otros pecados, ¿no? O sea, hay algo en el cristianismo que lo hace en cierto sentido, bueno, un poco más hedonista que a lo mejor lo que pueden ser otras religiones mucho más radicales, ¿no? Y luego en la Biblia hay verdaderos eh, textos eróticos, ¿no? El Cantar de los Cantares, o sea, es un libro que tiene partes muy subversivas. O sea, que, claro, la Iglesia pues tiene que controlar al vulgo y bueno, ¿no? El control pues exige lo primero el control de los placeres, ¿no? Pero Pues me ha resultado súper curioso esta práctica que dices en Alemania, porque no sé si, o sea, pues eso, tradicionalmente el sexo se ha asociado a la parte animal, ¿no? A la parte carnal, pero supongo que esta práctica asociada precisamente, no sé si el orgasmo, la experiencia de juntarse con otro cuerpo, no sé si contacto con Dios o por esta sensación sí, indescriptible, ¿no? la erótica está en el principio de todas las grandes religiones. Hasta el auge del monoteísmo, o sea, la práctica, de hecho, en toda la etapa sibaísta que invadió pues, toda Europa, India, la península, ahí o sea, toda la etapa dionisíaca con las bacanales, las vacantes en India, o sea, fue una etapa previa al establecimiento del monoteísmo, donde la práctica erótica era parte de la vida religiosa. Y fue a partir en Grecia todavía queda algo con el tema del gimnasio del Erómenos y el Erostés, toda la antropología griega, toda la idea del individuo, del ciudadano, está muy ligada a la idea del calor corporal.
Es decir, los esclavos tienen el cuerpo frío y los ciudadanos caliente, ¿no? Entonces, en el gimnasio de Platón lo que se hace es cultivar el vigor corporal y eso se hace estimulando el pene del el erostés, que es el ciudadano mayor, estimula el pene del erómenos, que es el hombre más joven, para activarle el calor corporal. Y es una práctica, es lo que no es que eran homosexuales, no eran homosexuales, estaban cultivando la ciudadanía con una práctica corporal diferente a las que tal y como nosotros lo concebimos la erótica, ¿no? No eran exactamente homosexuales, la homosexualidad aparece en la modernidad en unas condiciones muy concretas, ¿no? Con una idea de lo que es el vínculo heterosexual, la familia nuclear, ya había caído la familia tradicional, y eso no es extrapolable a lo que pasaba en Grecia, ¿no? O sea, que por ahí se coló algo, pero bueno, la realidad es que en la Edad Media la represión fue muy fuerte. Y en la modernidad, con todo el tema de la clínica, que ha seguido un poco, ha continuado esa represión medieval por otras vías, por la vía de la salud y en algunos casos también por la vía más jurídica, más de castigo tipo moral, pues esas han sido como las dos corrientes por las que se ha transformado esa represión, ¿no? Y ahora mismo, y yo creo que también estamos en un momento ahora mismo en el que, o sea, creo que ha habido también una transformación de todo eso, ¿no? Porque si la sociedad disciplinaria, en todo lo que fue la modernidad, con la ciudad, el comercio de la ciudad, digamos que los discursos de la sexualidad y las ideas de la sexualidad tenían que ver con la clínica y con lo jurídico, ahora mismo la sexualidad es que ya se ha planteado como un terreno abiertamente político, donde lo que pasa ahí genera cambios que tiene un impacto social muy fuerte, ¿no? O sea, es como si ahí se estuviese jugando algo de tipo político. O sea, la sexualidad ya se ha planteado como un terreno abiertamente político. O sea, estamos muy mal. O sea, no podemos consentir eso. Y por ahí va un poco mi proyecto de erotología. Es como, no. O sea, aquí no pueden entrar. ¿Puedes poner algún ejemplo sobre esto? De plan, ¿qué está pasando o qué territorios están intentando conquistar respecto a la sexología? Desde la política, ¿qué están intentando apropiarse o qué están intentando hacer? Ya solamente el enunciado de lo personal es político. Eso es, ¿no? O sea, empezar a plantear en clave política las interacciones íntimas y plantear que cambiando eso se cambia el mundo es como, bueno, espera, ¿no? O sea, esta idea de lo personal es político yo creo que encierra muy bien, o sea, que es como la apertura de la puerta para entrar a escudriñar y a vigilar un tipo de comportamientos y a adiestrar en una intimidad que yo creo que la sociedad no debe tener acceso. Habrá quien reproduzca, obviamente, habrá quien reproduzca las jerarquías, opresiones, etcétera, de la sociedad, pero es que a esa persona no la vas a salvar dándole talleres. O sea, el esclavo, el que voluntariamente en este momento se entrega a prácticas de esclavitud y a servidumbre, tú en todo caso le vas a hacer más esclavo, que es lo que yo creo que quieren, ¿no? Y el que ya ha descubierto lo que es ese terreno y es soberano, déjale en paz. No va a reproducir, posiblemente ni siquiera la sociedad reproduzca los estigmas, las opresiones, etcétera, etcétera, que la sociedad le dice que tiene que reproducir, ¿no? Porque ya se ha emancipado. ¿Te refieres, por ejemplo, a machismo, que esta conversión de la sexualidad, o sea, este intento de apropiación desde la política, pues es para hacer el discurso de eliminación o de lucha contra el machismo, pues llevarlo hasta este terreno de íntimo y asociar también, por ejemplo, la pornografía al machismo y a esta serie de prácticas? Sí, todo el tema del consentimiento, de un escudriñamiento de cómo se consiente, de cómo se desea, de hasta qué punto se desea. O sea, este tipo de como de vigilancia de unas subjetividades que además cuando están expuestas en el juego íntimo son muy volubles y son muy complejas y yo qué sé, ¿no? O sea, no es... Pues hay un intento ahí de totalización de un aspecto de la vida humana que es que lo bello que tiene es que es de muy difícil control, que a mí, no sé, me parece como muy espeluznante y de lo más totalitario de nuestro tiempo, ¿no? Y esto ha llegado a través del feminismo, más este feminismo de lo personal es político, y luego ya con toda la entrada del feminismo en el juego político y todo el tema pues, de la intromisión del Estado en la fiesta, en las camas, en no sé qué, en las aplicaciones de ligue. O sea, ¿pero de qué estamos hablando?
que en las aplicaciones de ligue la gente se asusta de que le mandan una fotopolla. Pero vamos a ver. pero ¿de qué estamos hablando? Es que yo me quedo asustada. Digo, pero, o sea, ¿en qué mundo vive la gente? O sea, hay que ir llorado ahí, ¿no? A mí me han mandado 1000 burradas, obviamente, pero Sí, es sí. que ya sé dónde estoy. O sea, quiero decir, es que esa es la gracia. Es que si no, ¿cuál es la gracia? O sea, no, o sea, que a veces te encuentro, o sea, yo no sé, a mí estas cosas, y luego lo cuentas, ay, mira, tal, yo lo pongo ahí con un pantallazo en las redes para que todo el mundo se ría, no sé. No, no me parece que sea tan grave ni tan peligroso. No sé, a lo mejor es que soy muy temeraria, ¿no? Ya no sé qué pensar, pero... Bueno, se puede solucionar con un Tinder público como se está proponiendo en esta última campaña electoral, ¿no? Supongo que te saltará algún mensaje automático de, de cosas que no deberías estar haciendo. Claro, es que nos van a espiar por las aplicaciones, o sea, es que es de coña ya todo, no sé. Al final aquello que decían del contrato, del que había la coña aquella de que íbamos a tener que firmar un contrato, casi que, bueno, que ya nos parece bueno ni tan mal, ¿no? Porque esto de las aplicaciones de liga a mí me ha dejado descolocadísima. Bueno, a ver, tampoco es que la conozca muy en profundidad, ¿no? Pero también, por ejemplo, el gran tema de esta legislatura, uno de los grandes temas que ha sido el tema de la ley del solo sí es sí, sí que parece que como se quería formular el consentimiento no es como se ha podido formular al final a nivel jurídico, ¿no? Porque sí que es, como dicen, es imposible que se pueda asegurar el consentimiento y esos territorios donde ahora sí, pero ahora no, o no porque estoy jugando pero luego sí, ¿no? Es decir, que la vida real no funciona como lo querían plantear. Y al final, no sé, creo que la ley también está planteado de que el consentimiento es de alguna manera como que se entiende que es consentimiento pues por el lenguaje también corporal y por como ya estaba antes, al fin y al cabo, ¿no? Que es cómo funcionan este Claro, tipo de interacciones. claro, claro, es que yo con lo de consentimiento tampoco terminaba de entender bien o sea, yo creo que Mm, nadie sabíamos bien de lo que se hablaba, ¿no? mm, Era un poco, pues esta cosa, es que claro, cuando te metes en un territorio tan incierto como la sexualidad y la intimidad, claro, es que solo te queda dar palos al aire, ¿no? O sea, y pues de burrada en burrada, y pues, porque claro, es que el consentimiento ya, pero es que, ¿qué es consentir? ¿Cómo demuestras? Quiero decir, o sea, yo qué sé, yo entiendo que los jueces tienen que de alguna manera limitar lo que es una violación y estoy segura que a veces se cometen errores y que debe ser muy duro, ¿no? Para una persona que ha sido víctima de una violación de su intimidad, de su cuerpo, pues yo qué sé, ¿no? Verse cuestionada o que el juicio, pues el juez falle en su contra, ¿no? Pero es que, o sea, es decir, más allá de esa empatía a nivel como humano, ¿no? O sea, creo que como proyecto social y político me parece una locura. Más allá de que puedo entender, o sea, porque a veces me parece como que se instrumentaliza, es como lo de la violencia de género, ¿no? Como que se instrumentalizan cosas muy duras que son ciertas, porque es que el problema de todas estas cosas es que la violencia de género existe y que las violaciones existen, porque si no, no habría problema. Bueno, pues yo qué sé, pero es que el problema es que sí existen esas cosas, ¿no? Entonces, ostras, es que cuando se instrumentaliza algo así para plantear un proyecto político de unas características que son así totalitarias, joder, es que no sé, o sea, yo qué sé, yo creo que todo el mundo debería decir que no, o sea, ¿no? Pero bueno. sí, sí, es complicado. No sé si es un tema o la forma de plantear el tema, ¿no? De esta forma más colectivista. Yo no sé si ha venido aquí un poco para instalarse o para quedarse en nuestra forma de entender pues las relaciones sexuales o no sé cómo. Iba a decir erotismo, pero no, que no sería técnicamente correcto, ¿no? O es un tema pasajero, no Yo lo no, sé, o la verdad. Tú sea, eres yo creo pesimista, eres pesimista. es que hayan encontrado, pueden descansar un tiempillo, ¿no? Pues ahora, pues igual sacarlo de la vivienda, pues, o sea, pero es que es una bicoca, ¿no? Porque es Ujú. que, o sea, nos interpela a todos, y más en el momento que estamos súper descolocados entre hombres y mujeres, no sabemos bien cómo relacionarnos, entonces estamos como muy necesitados de que nos cuenten algo, ¿no? Pero claro, es que si lo que me estás contando es un churro, o sea, pues es que casi mejor no cuentes nada, ya nos apañaremos, ¿no? En estas formas de relacionarnos, de que dices que estamos un poco, bueno, o confusos o que hay influencias, ¿no? Que hay agentes que quieren influenciarnos en nuestra manera de relacionarnos
hombres y mujeres o de pensar el género y la sexualidad. ¿Qué crees que influye más? ¿El Estado, el gobierno o las corporaciones en general? Digo, directa o indirectamente, ¿eh? Pero todo lo que vemos representado en el cine, en las series, en la literatura, ¿no? En los videojuegos, que también representan cierto tipo de relaciones, ¿no? Y a veces ya digo, puede ser intencionado o no intencionado, ¿no? Pero en general, ¿qué crees que nos influye más en nuestro día a día? ¿La parte más de gobierno, de Estado, o la parte más llámala comercial, productos de entretenimiento, cultural? A ver, yo creo que yo creo que en el mercado hay un elemento muy potente que nunca se reconoce, ¿no? Y yo creo, eh, el- porque al final el mercado es un poco el motor de todo, ¿no? Y es Ujú. un generador de deseo sin competencia, ¿no? O sea, los políticos van un poco detrás, ahí imitando, pues ahora un globo público nosotros también, ahora un... Pero, o sea, quiero decir, pero que van copiando, o sea, quiero decir, no, ellos no son los generadores de... Entonces, yo creo que en el mercado hay un potencial brutal que no está identificado porque a los empresarios están a vender, no vas a ver cómo tú haces, o sea, les da igual cómo tú hagas, si tú quieren que compres pues su preservativo, Ujú. su Satisfyer, tal, y que a lo mejor que te lo pases muy bien, y, o sea, quiero decir, yo con mi empresa pues tengo una idea del erotismo y de lo que es el cuerpo y tal, y quiero que la gente venga y lo comparte y tal, pero yo, o sea, yo, cualquier empresario que está, o yo qué sé, ¿no? Una persona que hace lo de las películas ya tengo un poco más de desconfianza, pero en general cualquier empresario está un poco a conectar con el deseo establecido y aportar algo nuevo, Ujú. pero conectando. O sea, hay un enlace ahí para poder, porque si estás muy desconectado es raro que el sujeto conecte con algo muy diferente, ¿no? Entonces tienes que metérselo de alguna manera con algo que él ya conoce y desde esa familiaridad introducir un poco el nuevo concepto, ¿no? Y eso lo hace el mercado. Y yo creo que el mercado es muy potente, pero no se plantea como un elemento de generador de sexualidades ni tal. Y luego creo que todo el tema del activismo, todo esto ha sido como todo el tema de la teoría queer y todas estas cosas, ha sido uno de los elementos que más ha incidido en esto que está pasando. Y luego los políticos han visto que eso calaba y lo han cogido y lo han metido por ahí y luego ya, claro, el Estado ya te lo devuelve ya, ¿no? Como lo termina de implantar, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el mercado, aunque yo creo que tiene una función en todo esto clave, no creo que, o sea, los empresarios no son activistas. Y Ujú. es adiós. Bueno, sí que es verdad que el mercado genera unas dinámicas, al menos de intercambio de valor, de pues que el ciudadano puede decidir si lo consume o no lo consume, si le aporta o no valor, y tiene la posibilidad de romper, entre comillas, los contratos con los proveedores. Si no te gusta, pues yo ya no quiero saber nada de ti, promuevo en todo mi círculo que ya no te consuman o lo que sea, ¿no? Pero bueno, con las formas de políticas o las formas públicas no tenemos esas posibilidades, ¿no? Por eso estamos más, no sé si Claro. más vulnerables. Cuando estábamos hablando del tema de la sexualidad también, hace un rato también, se me ocurría esta estadística que sale últimamente de que las generaciones jóvenes también son las que, al menos, no sé si en España o en Occidente en general se extrapola, ¿eh? Pero que tienen menos sexo que las generaciones anteriores, ¿no? Pues que las personas nacidas en los 70 tenían más sexo que las nacidas en los 90 y los que nacen en los 2000, pues como que todavía menos, ¿no? Y se justificaba por la aparición de todas estas formas de entretenimiento, con la mayor oferta de ocio y sobre todo con la práctica, o sea, la, el individuo dentro de los espacios digitales, que prefiere estar en espacios digitales y conectado a Internet que quizá en la intimidad con otras personas, ¿no? ¿Cómo explicas este fenómeno o qué te da de pensar? ¿No pasa nada? ¿Es un problema o cómo lo ves? Yo esto lo descubrí hace poco, que claro, yo como, no sé si es porque soy de otra, o sea, yo soy de los 80, entonces, no sé, yo viví los 90, las discotecas, yo qué sé, no sé, ¿no? Como, entonces yo es como que sí necesito el cuerpo, ¿no? Mm. Pero descubrí hace poco en gente como 10 años más joven que yo, o sea, gente como rondando los 30 vírgenes, ¿no? O sea, Ujú. me quedé alucinada, pero no por una convicción religiosa, ¿no? Porque en mi edad yo también he conocido gente que ha sido virgen hasta, yo qué sé, ¿no? Pues porque creían
salvaguardar la virginidad hasta el matrimonio, etcétera, ¿no? Pero gente que a priori, yo qué sé, ¿no? Incluso con ideas libertinas, o sea, como muy liberales y tal, y que luego eran vírgenes porque no se les había dado la oportunidad y no personas, o sea, que dices, es que esta persona, ¿por qué no ha tenido sexo? ¿No? Eso me llamó muchísimo la atención, porque yo no me terminaba de creer esto de que la gente estaba ahí con el ordenador y tal y no tenía sexo. Y de repente descubrí que sí, que es verdad. O sea, que yo pensaba, esto lo dicen, pero no, pero sí, sí que es cierto, ¿no? O sea, a ver, yo qué sé, a mí tampoco me gusta ser moralista y no lo sabemos, ¿no? O sea, realmente no sabemos si, yo qué sé, no sé, o sea, la castidad ha sido una práctica, es una práctica erótica también. O sea, quiero decir, bueno, pues es la opción de esa persona y prefiere estar conectado a un videojuego que compartiendo intimidad corporal con alguien, pues por algo será, ¿no? Sí, sí, claro, quizá no es tanto, o sea, entrar a juzgar, ¿no? Es verdad que te he preguntado, ¿crees que es bueno, que es un problema? Pero quizá, pues como aceptar o constatar que quizá es hacia dónde va la sociedad, hacia esta atomización, ¿no? A estar más relacionados quizá en lo digital y como que desconectados más físicamente, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando a veces, ¿no? Hoy escucho hablar a psicólogos, ¿no? En por qué la gente está más triste o por qué sufre más, ¿no? Porque hay más gente deprimida. También está involucrada este fenómeno, ¿no? De que cada vez quizá pues estamos menos con amigos en espacios físicos, cada vez hay menos contacto físico en las personas, ¿no? En las ciudades pues todos estamos como más solitarios y no sé si es una cosa que también se relaciona, ¿no? Que pues bueno, que nos sentimos, estamos más conectados que nunca, la frase es estamos más conectados de nunca, pero que nos sentimos también más solos que nunca, más ¿no? solos que nunca, ya, pero también porque hay una idea de lo que es la soledad muy concreta, ¿no? Pero, o sea, el otro día estuve leyendo unos estudios que decían que habían hecho un estudio y que la gente que tenía, que tenía con frecuencia contacto genital con su pareja tenía menos depresión que la que no lo tenían. Yo que sé, de todas formas, alrededor del sexo siempre hay esta cosa de la depresión, de tal, la poscoiton tristitia, sin ir más lejos, ¿no? Que esto es de Roma, o sea, quiero decir que siempre ha habido también esta cosa como de la depresión asociada a mucho sexo, ¿no? También la idea de que si tienes mucho sexo, como que todo pierde sentido, te convierte en una especie de zombie del sexo, ¿no? Y esto se lo escuchaba de Prada, ¿no? Que es un curso, que es curioso cómo convergen un discurso y el contrario, ¿no? Que alguien dirá, no, es el mismo, porque es que están atomizados porque consumen pornografía, o sea, es como es como el... Pero bueno, ¿no? O sea, yo a priori no tengo claro que eso es por la ausencia de sexo, ¿no? O sea, quiero decir, es que son cosas que no sabemos, ¿no? O sea, estamos en un momento de un cambio de mundo y eso yo creo que es un poco inevitable y bueno, ¿no? Y los momentos de cambio son muy traumáticos, ¿no? Porque no estás ni en un mundo ni en el otro. O sea, hay que crear lo nuevo, ¿no? Y hasta que eso lo articulemos, pues va a haber angustia. Y para ir terminando, cuando hay la posibilidad siempre de hablar de algún tema que se pueda especular un poco sobre el futuro, aunque bueno, es como mucho tener bola de cristal, pero si tuvieras que imaginarte un poco cómo será el erotismo, las prácticas sexuales, un poco con todo este auge que está habiendo de inteligencia artificial o con avances de la tecnología, realidad virtual, ¿te imaginas algún escenario así como muy utópico? Mi utopía es que la reproducción y el placer se separan completamente. Hay una ruptura de la reproducción y el placer, lo cual no quiere decir, porque la gente se dice, no quieres embarazo. No, la que se quiera quedar embarazada, que se quede. Eso todo, o sea, quiero decir, no es una sustitución, sino que es la posibilidad de vivir el placer y la reproducción como dos ámbitos totalmente delimitados, ¿no? Y creo en los úteros artificiales que favorecerán la vida de un montón de embriones que ahora mismo es impensable que sobrevivan, que mujeres que por el motivo que sea no pueden gestar, pues puedan gestar de otras sin involucrar su cuerpo. Yo que sé, creo en un territorio de la erótica como una esfera casi artística en la que la gente puede expresar una intimidad al margen de la mirada social, pero con un componente creativo y que llene de potencia y deseo su vida. Yo creo que podemos ir hacia ahí y que vamos a ir hacia ahí.
Es decir, hacia un escenario también que vaya rompiendo tabús, ¿no? Que vaya rompiendo esta mirada como sucia o perversa sobre el sexo y se use como instrumento, pues eso, también de reflexión y que se vaya enseñando más, ¿no? Tú dices de forma artística también. Sí, o sea, yo creo en terminar con cierta mirada perniciosa sobre el sexo, pero también creo en preservar cierta función del tabú sobre la sexualidad. Creo que eso es muy importante Ujú. para que siga siendo un espacio de soberanía en el que toda la potencia creativa del ser humano pueda ser expresada. Vale, para que no se banalice tampoco, ¿no? Para que no se, o como que lo que se vuelve cotidiano quizá pierde su magia, ¿no? Y que no pierda esa magia. Se puede acumular ahí una libido, un vitalismo, una curiosidad, un misterio que bueno, ¿no? Que eso implica también pues que haya una ambivalencia alrededor de lo que eso significa y eso a mucha gente le va a asustar y necesariamente sobre lo que asusta uno genera un relato que es tenebroso, ¿no? Por eso yo a los moralistas son mis enemigos hasta cierto punto. Ni contigo ni contra ti del todo, ¿no? Prefiero un moralista moderado que un totalitario de estos que quiere entrar a mirar la sexualidad para controlarla, para adiestrarla, para hacerla una especie de jardín de educación y de cuidados y de buenos modos, ¿no? Pues Ujú. casi que prefiero un puritano un poco tal. Bueno, porque al final hace más de palabra que de actos, ¿no? Al que te preocupa es quien llega al acto, a actuar contra ese espacio de intimidad, ¿no? Si eres Sí, moralista, pues tú di lo que quieras, pero que los demás podamos hacer lo que queramos, ¿no? sí. Pues no sé, Leire, si te apetece hacer alguna reflexión final, aunque me mola mucho esta conclusión, un poco esta mirada optimista, que al final durante la charla ha parecido más que era una charla un poco reaccionaria contra lo que nos están intentando imponer o contra las ideas que están tomando la narrativa dominante, pero esta parte final siendo más optimista, pues también está muy bien. Yo sé lo que creo, estoy convencida además que vamos a ir hacia eso. Perfecto. Pues no sé, Leire, pues muchas gracias por prestarme tu tiempo. Ha sido una charla que a mí me generaba mucha curiosidad por el desconocimiento también que tengo sobre estos temas y creo que he aprendido un montón y espero que a la audiencia también pues le haya servido para mirar el sexo desde la sexología o el erotismo, perdón si todavía no diferencio bien las categorías. Ya leeré a Bataille, pues desde otra óptica. Vale, muchas gracias. Ha sido un placer, Mac. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Chao.